Buenas tardes ya, que el Señor les bendiga. Bueno, como siempre, un placer para mí estar aquí y poder compartir la palabra de Dios. De verdad que es un privilegio. Esta semana estaba en Iquique, así que llegué la madrugada del sábado. Y bueno, durante la semana orando, ¿no? A ver qué es lo que Dios tenía para este domingo, ¿no? Así que algo que Dios ponía en mi corazón, bueno, fue esto que estuvimos anunciando. Viviendo etapas sensibles al espíritu. Yo creo que cada uno de nosotros en diferentes etapas de nuestra vida está viviendo etapas, valga la redundancia, ¿no? Pero de una u otra manera, cada una de estas etapas pueden marcar en nosotros un antes y un después, ¿no? Y mientras que cantaban justo la canción esta de Al taller del maestro vengo, me acordaba de una situación que me tocó vivir hace algunos años con Alex Campo, que es el creador de esta canción. En esos años yo trabajaba. Yo me siento como un poco preso aquí. En esos años yo trabajaba como manejador canino de narcóticos explosivos y hacía servicios de escolta. Entonces en mi iglesia yo también hacía la seguridad de la iglesia, ¿ya? Usted se preguntará por qué habrá que tener seguridad en una iglesia. Bueno, en esos años era la época donde estuvieron las bombas de Pablo Escobar, luego junto con esto empezó el tema de muchos robos, ¿no? Pero también se infiltraba la guerrilla dentro de la iglesia, ¿ya? Y ellos se infiltraban para identificar las personas que tenían más recursos y de esa manera ver quiénes eran posibles personas para secuestrar, ¿no? O sea, una realidad muy lejana a nosotros, ¿no? A lo que vivimos acá en Chile. Por eso digo que ojalá nunca llegue el nivel de maldad que hay en otros lugares y que tenemos que seguir peleando por eso, dando la buena batalla, ¿ya? Pero precisamente, bueno, en nuestra iglesia hacíamos conciertos, hacíamos diferentes cosas y justo había un concierto con Alex Campos y este concierto yo estaba haciendo la seguridad, era la primera vez que me tocaba hacerla a mí para dirigir la seguridad ese día y recuerdo que el sonido se atrasó, ¿no? Y el montaje de sonido de un concierto son horas de montaje, ¿me entiendes? Y recuerdo que el sonido tenía que llegar a las 7 de la mañana para hacer el montaje, en la tarde hacer las pruebas de sonido y en la noche el concierto. Y el sonido llegó a las 6 de la tarde y el concierto era a las 8, ¿ya? Eso significó toda una locura, pero entonces yo con la responsabilidad de la seguridad, toda la gente afuera, lo estábamos haciendo en un centro de convenciones, y la gente queriendo entrar, y no podíamos dejar que la gente entrara hasta que no instaláramos el sonido, o sea, fue toda una locura. Recuerdo que la primera vez que yo salgo afuera le empiezo como a decir a la gente, ¿no? Gritando, porque eran miles de personas, y empiezo a gritar, mira, queremos pedirle su comprensión, nos falló el sonido, y al comienzo todo el mundo, gloria a Dios, ¿no? Pero en la medida que fue pasando el tiempo, como que los gloria a Dios fueron disminuyendo, la gente ya se iba enojando, salí la segunda vez, ya empezaron los chiflidos, ¿no? Y cuando salgo la tercera vez, como que la gente ya no estaba dispuesta a aguantar más y se me viene esa oleada de gente encima. Entonces yo alcanzo como a entrar, mi brazo queda trancado entre la puerta y el tumulto de gente, ¿no? Alcanzo a sacar el brazo, casi me lo quiebran. Y ahí yo digo, voy a hablar con Alex y lo siento mucho, pero Alex va a tener que cantar sin prueba de sonido, ¿no? Así que llego donde Alex y le digo, Alex, ya la gente afuera no tolera más esta situación, lo siento mucho, pero vas a tener que cantar sin hacer prueba de sonido. Y Alex me dijo muy humildemente, sin prueba de sonido no canto, ¿no? Y yo como sabía que la ofrenda no se entrega hasta después del concierto, ¿cierto? Yo también le dije, bueno, si no quiere, no cante, ¿no? Pero bueno, había un mediador allí, que era el predicador invitado, ¿no? Y este hombre dijo, no se les olvide que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para glorificar al Espíritu Santo. Y tenemos que estar sensibles a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en esta noche. Y si ha habido tanta opresión para este concierto, es porque Dios se quiere glorificar, ¿no?
Entonces, de un ambiente de mucha tensión, de un ambiente que ya se estaba tornando en discusión, ¿me entiendes? Hubo alguien que estuvo sensible al Espíritu Santo y esto trajo un orden, ¿no? Así que él dijo, tomemos un momento para orar, oramos, y cuando terminamos la oración, le dije, igual la gente va a entrar, ¿no? Pero de verdad que fue una noche gloriosa, y pasó algo muy impactante, porque en medio del concierto, toda esta historia la estoy contando para poder conectarla con lo que quiero compartir, ¿ya? Pero recuerdo que estando allí, este mismo predicador que había compartido el mensaje, él luego está sentado en una esquina con una chica, esta chica está llorando, está siendo ministrada, era un llanto como de mucho dolor, en pleno concierto, o sea, todo el mundo disfrutando del concierto y estos dos personajes ahí en esta esquina. Cuando yo me entero lo que había pasado era que esta chica había sufrido un intento de abuso de parte de su jefe, ¿ya? Y de abuso sexual. Y este jefe de ella era uno de los líderes de una de las congregaciones que estaba organizando este concierto. Entonces, para mí fue muy chocante, ¿no?, pensar en una situación de este tipo. Al día siguiente, esta persona era la encargada, pues era un evento, ¿no? Esta persona era la encargada de recoger la ofrenda. Y recuerdo que este otro predicador, ¿no?, le dice, ¿con qué cara te subes al altar de Dios? ¿No? Él lo mira como extrañado de qué está pasando, ¿por qué me hablas de esa manera? ¿No? Y él le dice, yo sé lo que hiciste, yo sé lo que intentaste ayer. Y este hombre le sonríe y le dice, bueno, veamos a quién le creen. Y se sube y recoge la ofrenda como si nada, ¿no? Entonces, aquí yo quiero plantear dos perspectivas, ¿no? La primera es que cuando tú eres una persona sensible al Espíritu Santo, tú puedes traer paz a las diferentes instancias y etapas de tu vida. Y con la guía del Espíritu Santo, tú sabes cuáles son estos pasos y estas cosas a seguir. Gracias. Pero cuando tú no eres sensible al Espíritu Santo, lo que se va perdiendo es el temor a Dios, ¿no? Y el temor a Dios te lleva a vivir una vida sin Dios, pero aparentando tener a Dios. Y yo creo que este es el gran fracaso de un creyente, ¿entiendes? Llegar al final de nuestros días y escuchar, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces, de verdad que nuestro gran éxito es precisamente llegar a ese día y escuchar, súbete, ¿no? Yo a veces me imagino ese momento, no sé cómo será en realidad, si vamos a ver a la gente que se queda abajo, siempre se queda un pastor, ¿no? En las películas, ¿no? Lo han visto. Pero bueno, no creo que estemos allá arriba diciendo, oh. Pero yo creo que hay procesos de nuestra vida en los que nos podemos lamentar por no ser sensibles al Espíritu Santo, ¿ya? Como hay procesos donde nosotros decimos, gloria a Dios, que pudimos escuchar y hoy vemos el fruto de lo que Dios estaba guiando, ¿no? Entonces quiero que vayamos a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Eclesiastés, capítulo 3, voy a leer el verso 1 y 2, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, ¿ya? La Biblia nos muestra que hay un tiempo para todo y nosotros tenemos que estar sensibles a los tiempos. Yo soy una persona que por ser pastor misionero me toca viajar, ¿no? Hoy en día yo me he dado cuenta que mis viajes ya afectan un poco más a mis hijos, ¿ya? Como que hubieron otra etapa de nuestra vida en la que quizás ellos no lo sentían tanto, ¿ya? Pero en mi casa yo soy el que juega,
con los niños y la mamá es la que hace las tareas, la que corrige, ¿me entiendes? Entonces yo represento un poco la diversión y la mamá la formación, ¿no? Entonces cuando yo viajo es como que se les va un poco la diversión. No estoy diciendo que mi esposa no juega con ellos sí, pero yo soy como el que más juega, ¿me entiendes? O sea, el que hace esa parte divertida para ellos, ¿no? Entonces hoy en día cuando yo me voy me doy cuenta que ya le afecta un poco más mi salida, ¿no? Y esto me ha llevado a tener que ir regulando un poco el tema de los viajes, ¿no? A no aceptar todas las invitaciones, a tratar de ser sensible al Espíritu Santo y también estar apercibido quizás de esos momentos y esas etapas donde mis hijos quieren que yo esté, ¿no? En las que para ellos es importante que yo participe. ¿Sí? Y yo creo que a veces esta falta de sensibilidad te puede llevar a perderte momentos claves en tu vida. Hace algunos años yo hablaba con un líder y yo le preguntaba, ¿no? Él es un gran líder dentro de Jucún. Y yo le preguntaba, ¿de qué te arrepentirías tú en tu ministerio? Esta pregunta yo se la hice lógicamente queriendo aprender, ¿no? Y él me dijo, de los momentos en los que no estuve donde tenía que estar. ¿Mm? Y yo creo que a veces nosotros necesitamos esa sensibilidad, porque hay lugares, hay tiempos, momentos y personas donde tú eres irreemplazable. Hay muchas cosas en las que tú puedes ser reemplazable, pero hay situaciones muy puntuales, muy específicas, familiares, seres queridos, ¿no? Circunstancias donde verdaderamente tú eres irreemplazable. Y yo creo que tenemos que tener esa sensibilidad para estar donde tenemos que estar, haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces, yo creo que estos tiempos oportunos tienen que ser aprovechados, porque muchas veces estos tiempos se producen una vez, ¿ya? O sea, no es que Dios no te va a dar más oportunidades, sí te las va a dar, ¿sí? Pero hay situaciones, circunstancias específicas que son solo una vez, ¿me entiendes? Y si no pudiste estar, no estuviste, o sea, simplemente no estuviste. Y quizás después vamos a poder restituir, vamos a poder invertir, vamos a poder hacernos parte, pero no estuvimos en ese tiempo de oportunidad, ¿ya? Y yo creo que una de las cosas que yo pensaba, ¿no? En mi propia vida, mi papá, él fue un hombre adicto a la cocaína por más de 40 años. ¿Sí? Y la única forma, nosotros le pagamos tratamientos, internaciones, centros de rehabilitación, lo llevamos a estas clínicas naturistas, lo internaban. Sabes que siempre volví atrás. O sea, y mi gran pregunta como hijo, aquí te estoy hablando de este niño, de este adolescente, ¿me entiendes? Mi gran pregunta siempre fue, ¿por qué él ama esto más que a sus propios hijos? ¿Eh? Y yo creo que, lógicamente, hoy tengo la respuesta, ¿no? Porque incluso es una de las áreas en las que trabajo. Pero quizás mi padre, él estaba descontrolado por su adicción. Y no es un tema de sentimientos o amor, sino que es el control que el infierno quiere ejercer sobre tu propia vida, ¿no? Y muchas veces tiene que ver con el espacio que nosotros damos al pecado en nuestra vida, ¿no? Pero después de muchos años teniendo un tiempo de conversación con él, algo que yo analizaba es que hubieron muchas etapas importantes de mi vida donde él no estuvo. Y a mí me hubiese gustado que él estuviese, ¿no? Entonces yo me lo traigo a Chile, y me lo traigo a Chile precisamente para que él viva un tiempo de rehabilitación, ¿no? Y para la gloria de Dios fue la única vez que él fue libre, ¿me entiendes? Y quedó libre, y hoy en día está libre de sus adicciones, ¿no? Y sigue su vida como un cristiano, ¿ya? Él ya siendo mayor hizo una escuela de discipulado, hizo una escuela de consejería, vivió su proceso de restauración y fue libre. ¿Sí? Pero yo recuerdo que en esa etapa, era una etapa en la que Dios estaba haciendo varias cosas en nuestro ministerio, estaban llegando invitaciones, estábamos viajando mucho. Y recuerdo que yo le pregunto a mi papá un día, papá,
¿cómo me ves? ¿No? Pero yo creo que ahí yo estaba en ese sentimiento de hijo, ¿viste? O sea, donde tú quieres escuchar esa afirmación de parte de tu padre. Y yo le digo, papá, ¿cómo me ves? Y recuerdo que mi papá me dice, te veo bien, pero, ¿no? Y ese pero para mí fue, porque no era lo que yo quería escuchar, no era lo que yo quería recibir, yo quería como que él se alegrara de mi alegría, o sea, de cómo estaba mi vida en ese momento, ¿no? Y este pero fue como, ¿qué más? O sea, ¿qué hay que hacer para que él pueda estar, ¿me entiendes?, satisfecho? Y recuerdo que Dios me habló y Dios me dijo, ¿por qué quieres escuchar de él lo que yo estoy dispuesto a decirte todos los días? ¿Y sabes cuál fue mi respuesta? Porque se siente más real. Lógicamente fue una respuesta del dolor, ¿no? Fue una respuesta equivocada. Pero yo creo que muchas veces estamos buscando en personas, en circunstancias, en situaciones, esta afirmación o reconocimiento que muchas veces necesitamos para sentirnos aceptos. Pero la pregunta es, ¿por qué estamos buscando esto fuera de Dios? Si Dios está dispuesto a decírtelo todos los días. ¿Sí? Entonces, la sensibilidad al Espíritu Santo viene precisamente de la intimidad que nosotros podamos tener con Dios, ¿ya? Entonces, hay oportunidades y estas oportunidades tienen que ser tomadas. Pero para esto tú tienes que ser sensible al Espíritu. Como hay oportunidades que tienen que ser desechadas. Hace algunos años, estando en Estados Unidos con Gaby, recuerdo que nos hicieron dos propuestas. La primera fue quedarnos para abrir una iglesia. Lógicamente, eso implica muchos beneficios, porque eran los beneficios de tu green card, tus papeles, ¿cierto? Pensar ya a futuro en tus hijos, diferentes cosas, ¿no?, que venían junto con esta propuesta. Y lógicamente Gaby y yo nos miramos y es como esto no es de Dios, porque Dios nos llamó a las misiones. Entonces no tiene como ninguna relación con las misiones. Y yo recuerdo que yo le digo, mira, la verdad que gracias, pero yo no voy a salir del campo misionero. Entonces, si tú me haces una propuesta que me aleja del campo misionero, yo siento que es algo que no es de Dios, ¿ya? O sea, es como que no tengo ni que orar por eso. Y recuerdo que esta persona era un desayuno. Él me dice, bueno, ¿qué te parece sin salir del campo misionero, tú te dedicas a discipular a nuestros pastores? ¿Ya? Y igualmente nosotros te vamos a ayudar con estas cosas, ¿ya? Pero tú te quedas trabajando en Jucún y desde Jucún inviertes en nuestros pastores latinos acá en Estados Unidos, ¿no? Y con Gaby fue como, bien, no nos aleja de misiones, no nos aleja de nuestro propósito, no nos aleja de lo que queremos hacer. Oremos, ¿no? Y recuerdo que tomamos un tiempo para orar y Dios nos habló de volver a Chile, de seguir invirtiendo en esta nación y trajo a memoria en realidad una palabra que Él me había dado antes de irme, que había sido irán y volverán, ¿ya? Entonces finalmente ya Dios me había dicho lo que había que hacer. Pero frente a la propuesta viene la duda, frente a la propuesta viene la inquietud. Y más cuando son propuestas que parecen de Dios y que de una u otra manera te reflejan una bendición, ¿no? Entonces, recuerdo que tomamos este tiempo de orar, Dios nos dijo que no, así que a causa de eso regresamos a Chile. Y después que regresamos a Chile fue que vino la propuesta de Viña del Mar, donde Dios nos dijo, amén, esto es, ¿no? Y yo creo que de estar en Estados Unidos, llegamos a Chupaya City, a vivir en una habitación, ¿no? Y recuerdo que había algo que nadie nos podía robar, y era el gozo y la satisfacción de saber que estás donde tienes que estar, haciendo lo que tienes que hacer y en el tiempo correcto. Eso se llama plenitud
por estar en el llamado del Señor. ¿Ya? Entonces hay cosas, hay propuestas, situaciones, circunstancias, oportunidades que por más buenas que parezcan, lo que hacen es robarte la plenitud, porque te sacan del propósito de Dios. Y para esto tú tienes que estar sensible al Espíritu, porque el gran vacío de las personas, en su mayoría, es existencial. ¿Sí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? Y gran parte de las luchas emocionales de las personas son existenciales, porque no encuentran propósito y sentido a lo que están haciendo. Y la única manera de encontrarle sentido y propósito a las cosas es saber que estás haciendo lo que Dios te pidió. ¿Entiendes? Entonces es importante que tú le encuentres el sentido a la vida, pero conforme al propósito que Dios tiene contigo. Entonces quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 3, verso 11. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La palabra dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces, algo importante para disfrutar la hermosura de Dios es identificar los tiempos de Dios. ¿Ya? Porque muchas veces el problema es que estamos fuera de tiempo. ¿Mm? Y estamos fuera de tiempo porque estamos afanados por muchas cosas. Y ese afán nos roba de disfrutar, ver, vivir la hermosura de Dios. ¿Sí? Lo que Dios está haciendo en ese tiempo en nuestra vida, ese propósito que Dios tiene con nosotros, ¿ya? Pero aquí la presión está en el cronos, ¿me entiendes? O sea, el crono es nuestro tiempo, ¿no? La forma en que nosotros medimos las cosas y cómo el tiempo avanza, ¿ya? Pero el kairos es el tiempo de Dios. ¿Mm? Y nosotros hemos sido discipulados socialmente para vivir conforme al cronos, ¿ya? Y no conforme al kairos. ¿Mm? Entonces, muchas veces nuestras presiones de vida tienen que ver más con el cronos, con que se están cumpliendo los plazos, con que ya se está acabando el tiempo, con que estoy atrasado, con que no me va a dar. Bueno, esta misma mañana estaba experimentando eso, las carreteras estaban cerradas para venir acá, así que nos tocó agarrar un desvío, ¿no? Pero yo creo que el kairos de Dios está más sujeto a la revelación de Dios, ¿ya? O sea, para nosotros. Mientras que el cronos es nuestro diario vivir. Entonces, por eso estamos más acostumbrados al cronos, ¿me entiendes? Porque es algo con lo que crecimos, con lo que fuimos discipulados, o sea, socialmente con lo que fuimos formados, ¿ya? Pero el kairos está por encima del cronos. Y yo tengo que aprender a descansar en el kairos de Dios. O sea, tengo que aprender a descansar en los tiempos de Dios. Porque el cronos te va a querer robar la paz. Entonces, el cronos te dice que hay que pagar el arriendo, ¿no? Y esto te roba la paz. Pero el kairos te dice que Dios provee y que Él nunca llega tarde. Entonces, ¿en qué vas a descansar? ¿En el cronos o en el kairos? ¿Me doy a entender? Entonces, lo sobrenatural de Dios no está sujeto a los tiempos. Y muchas veces nos cuesta ver lo sobrenatural de Dios porque estamos más enfocados en el cronos, en vez de disfrutar de su kairos. Yo creo que muchas veces, aún en temas familiares, donde hay cosas que todavía hay que solucionar, aún nosotros luchamos con esto de ya es demasiado tarde, ya no hay tiempo, ya no sé cómo subsanar esos errores que yo cometí. Pero yo creo que si tú aprendes a descansar en la revelación de Dios, Él te va a decir el cómo, pero es importante que tú tengas la intencionalidad de. Pero muchas veces lo que nosotros no tenemos es la intención, porque el cronos nos dice ya no se puede.
Entonces nos sometemos más al Cronos que al Kairos de Dios. Entonces es interesante porque el Cronos te lleva a vivir una vida centrada muchas veces en lo contrario a lo que Dios te está hablando. Entonces Dios te está diciendo que pidas perdón y tú dices, no, es que ya es demasiado tarde. Entonces como ya es demasiado tarde, bueno, mejor me quedo así y Dios sabrá. Él sabe que yo soy así y eso es lo que me tocó vivir. Pero en realidad estás más sujeto al Cronos y no al Kairos. Entonces este pasaje nos muestra que los tiempos de Dios son hermosos. Y es interesante porque a veces la voluntad de Dios no parece ni tan buena, ni tan agradable, ni tan perfecta. Pero la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mañana vamos a entregar la sexta casa. Yo sé que muchos ya no están pendientes del incendio porque ya pasó, ya no están las noticias, pero sigue habiendo esta necesidad. Seguimos haciendo casas, ¿ya? Ustedes siguen siendo parte porque la iglesia es parte de este proceso, ¿ya? Pero estas 2 semanas han sido un trato de Dios por la lluvia. Entonces, este trato ha sido una presión porque nos atrasa los tiempos en el Cronos. Pero finalmente ha sido decir, bueno, Señor, tú estás en autoridad, ¿me entiendes? Esta casa que vamos a entregar mañana, en realidad teníamos que haberla entregado la semana anterior, ¿me entiendes? Pero bueno, Señor, descansamos en tus tiempos. Pero como hay un afán nuestro por hacer 10 casas y tengo que terminarlas sí o sí antes de septiembre, porque en septiembre ya tengo tantos compromisos que ya yo no voy a poder estar comprometido con esto, está esa presión del Crono. Y de repente la Gaby me dice, mi amor, hay que darle vacaciones a los muchachos, porque han trabajado bastante. Y en mi corazón yo estoy luchando. Y les doy vacaciones o no les doy vacaciones. ¿Me entiendes? Pero ella tiene razón. ¿Me entiendes? Quizás porque ella se está moviendo más en el Kairos y yo en esta circunstancia más en el Cronos. ¿Me doy a entender? Entonces es importante que el Kairos siempre sea el que ejerza gobierno. ¿Ya? Con esto no te estoy diciendo que tú seas irresponsable. No, yo no voy a cumplir porque yo estoy en el Kairos. ¿No? Y de paso me voy al Cairo de vacaciones, ¿no? Pero lo que sí te quiero decir es que el Kairos de Dios, ¿ya? Aunque muchas veces tú no lo entiendas, es lo mejor para ti, porque Él está en autoridad. Entonces, muchas veces nos afanamos por el Cronos y lo que hacemos es quitarle la autoridad a Dios de nuestras vidas. No que Dios pierda autoridad, porque Dios es Dios, ¿me entiendes? Pero tú no dejas que Él intervenga en tu vida, ¿ya? En base a lo que Él te ha dicho, en base a lo que Él te ha hablado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros caminamos en el temor de Dios, aceptamos las cosas que no podemos comprender. Y que aunque no las comprendemos, seguimos caminando en lo que Él nos habló. Entonces, esto es muy clave, porque esto es lo que te hace permanecer en lo que Dios te ha dicho. Y esta es una de las estrategias más fuertes del enemigo. El punto no es que tú no recibas las promesas, el punto es que no las alcances. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que más cuesta es la permanencia. Permanecer en eso que Dios nos ha dicho. Y lo único que te va a hacer permanecer en lo que Dios te habló es cuando tú caminas en el temor a Dios. Entonces, yo creo que como comunidades, familias, ministerios, ¿ya? Nosotros vivimos diferentes etapas, ¿ya? Entonces voy a tratar de que esto se entienda a nivel personal, familiar, ministerial y las diferentes áreas en las que tú te desenvuelves en tu vida, ¿ya? Pero normalmente los comienzos de algo, ¿cuántos han comenzado algo alguna vez en su vida? Amén.
Yo creo que normalmente los comienzos son tiempos de mucho entusiasmo, ¿no? Hay temor, porque es un comienzo, es algo nuevo, ¿me entiendes? Pero hay entusiasmo, ¿no? Y ese entusiasmo te lleva a hacer cosas que tú normalmente no harías, ¿ya? Y yo creo que el entusiasmo llega con encontrar la motivación correcta. ¿M? Y algo que yo veo es que como líderes en cualquier área, sea familiar, ministerial, matrimonial, ya no te estoy diciendo que uno está por encima del otro, no, sino que estoy hablando en tus actitudes de liderazgo, tú tienes que ser una persona que tenga la capacidad de animar. ¿Eh? Porque muchas veces cuando tú tienes esa capacidad de animar, le ayudas a las personas a encontrar la motivación correcta para hacer lo que hacen. ¿Eh? Pero yo no sé si te ha pasado que te cruzas con personas que son como un factor desanimante a lo que hacemos, ¿entiendes? Como que son un factor contaminante, ¿no? Hoy en día se habla de las toxicidades, ¿no? Y un psicólogo te va a decir que tienes que eliminar todas las toxicidades de tu vida, pero ¿qué pasa si esa toxicidad es tu pareja? No puedes eliminarla, ¿me entiendes? Tienen que trabajar juntos para que deje de ser una. Entonces, quiero que vayamos a Nehemías, capítulo 4, verso 6. Nehemías, capítulo 4, verso 6 dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Mm? Y yo creo que nosotros vamos a entrar un poco en esta etapa con la construcción del templo, ¿ya? Vamos a entrar en esta etapa donde es nuestra casa, ¿no? Va a ser nuestro hogar, va a ser nuestro templo, va a ser nuestro lugar congregacional, va a ser nuestro lugar de impacto, va a ser esta esfera de comunidad donde personas van a poder venir y ser impactadas. Y yo creo que todo esto va a generar un ánimo, ¿me entiendes? Pero no es lo mismo el entusiasmo que el ánimo de Dios. Porque tú te puedes entusiasmar fácilmente y también te puedes desilusionar fácilmente. Pero cuando es Dios quien te ha mostrado la motivación correcta, cuando es Dios quien te ha dicho el porqué del verdadero sentido y propósito de lo que tú estás haciendo, es ahí donde tú cobras ánimo, pese a las circunstancias. ¿O tú crees que en la construcción de estas 6 casas no han habido procesos de desánimo? ¿Sí? Porque honestamente, la mayor cantidad de ayuda llegó las 2 primeras semanas. Después fue un tema de perseverar, ¿me entiendes? Pero yo no puedo perseverar solo por mí. Tengo que perseverar por los chicos. Tengo que perseverar por las familias, ¿me entiendes? Y esto me tiene que llevar a mí a cobrar ánimo. ¿Pero por qué? Porque yo sé lo que Dios me habló. ¿Sí? Y lo que Dios me habló es lo que no me permite bajar los brazos. Pero cuando tú no sabes lo que Dios te ha hablado y no tienes el verdadero sentido del propósito, es fácil que bajes los brazos. ¿Sí? Porque no vas a encontrar la motivación correcta. Entonces, esto no te lo digo para que te desanimes. Te lo digo para que encuentres el propósito. Y esto te va a llevar a cobrar fuerzas, ¿ya? Yo creo que en los comienzos también hay legados para todo lo que se viene, porque tú estás estableciendo fundamentos, y estos fundamentos son espirituales. Nosotros en un matrimonio usted está estableciendo fundamentos. En su paternidad, en su maternidad, usted está estableciendo fundamentos. Justo en estos días tenía una consejería con una pareja y esta persona me decía, Dionisio, yo no quiero que en mis hijos se vean reflejadas mis actitudes, pero las estoy viendo. Y estas actitudes eran actitudes de violencia. Entonces, la pregunta es, ¿qué están viendo? Entonces, tú no quieres que esto se vea reflejado, pero ¿qué les muestras? Entonces, tú estás estableciendo fundamentos. Y cuando nosotros veníamos a Viña en esos años, recuerdo que
el liderazgo de Jucum Pichilemu nos preguntó, ¿qué necesitan? Y la verdad que en ese momento no necesitábamos nada, pero yo tampoco sabía con qué me iba a encontrar. Entonces yo dije, mira, si ustedes me preguntan qué necesito, en este momento no necesito nada. Pero cuando yo llegue allá, no sé con qué me voy a encontrar. Y yo creo que ahí van a empezar a surgir necesidades. Así que lo que les pido es que estén atentos y nos ayuden, ¿entiendes? Porque seguramente después sí vendrán necesidades, pero cosas que las vamos a identificar en el proceso. ¿Entiendes? Entonces, cuando Dios te invita a algo, quizás hay cosas que tú no las estás visualizando hoy, pero cuando estás en el proceso, empiezan a suceder, empiezan a pasar. Y necesitas personas que te apoyen, que te respalden en ese proceso. Pero lógicamente lo que más necesitas es a Dios. Porque si tú estás en obediencia, Dios va a poner las personas. Mi esposa y yo empezamos esto con otro matrimonio, ¿ya? Pero cuando ya después empezamos nosotros solos, Dios proveyó todo nuestro equipo de trabajo. Y todas las personas que se fueron haciendo parte de este ministerio, las personas que fueron creyendo en este sueño, ¿ya? Y creo que hoy Dios nos ha llevado a muchas naciones para hacer un canal de bendición. Pero quizás eran cosas que no las visualizábamos tanto en otro tiempo. Entonces yo creo que hay etapas en las que tú decides obedecer, pero luego Dios va a ir encendiendo luces de hacia dónde continúa esta senda, ¿ya? Pero lo importante es que tú puedas tener esa capacidad de decirle amén. ¿Sí? Yo voy, heme aquí. Entonces, en los comienzos, amado, no te compares, inspírate. Porque a veces nos comparamos y decimos, Señor, ¿por qué yo no? ¿No? Yo he estado ministrando en lugares y en bases que son preciosas, lugares que son espectaculares. Yo creo que lo que soñamos, lo que nos gustaría tener como Jucum Viña. ¿Me entiendes? Y yo digo, Señor, ¿cuál es el secreto? ¿No? Pero, hijo, no te compares. Inspírate. ¿Me entiendes? Inspírate para seguir soñando, para seguir creyendo. ¿Ya? Pero algo importante es que tú sepas que la gloria es de Dios. Entonces, cuando tú estés dispuesto, ojo con esto, cuando tú estés dispuesto a perder el crédito por la visión, esta visión no tendrá límites. Pero hay muchas personas que quieren el crédito de la visión. Y no se te olvide que la gloria es de Dios. Porque Él ha sido quien te ha dado la visión. Entonces, otra etapa que nosotros vivimos son las etapas de desarrollo, ¿ya? Y en las etapas de desarrollo, aquí vemos el crecimiento, vemos que los números aumentan, se abren nuevas cosas, en nuestro caso nuevos ministerios, ¿ya? Se vienen tiempos de expansión, de multiplicación, ¿no? Y yo creo que toda esa etapa es muy disfrutable, porque tú empiezas a gozar del fruto del esfuerzo, ¿no? ¿Y a cuántos no les gusta gozar del fruto del esfuerzo? ¿Cuántos no dijimos alguna vez, me merezco unas vacaciones? ¿No? Pero muchas veces el crecimiento y la expansión también te va a demandar más. Y es ahí donde tú vas a tener que aprender a delegar. Porque si tú no aprendes a delegar, te vas a quemar. ¿Ya? Y esto te lo digo a nivel ministerial, a nivel empresarial, ¿me entiendes? A nivel familiar. Pero si ustedes no aprenden a repartir, ¿no? A delegar, va a llegar un momento en que tú vas a entrar en este estado de burnout, ¿no? Y una persona que llega a este estado es una persona que posiblemente ya entra en un cuadro depresivo
donde se hace complicado salir. ¿Sí? Y lo importante es que nosotros seamos preventivos. ¿Sí? Yo sé que la consejería es una bendición y por algo Dios me llamó a esta área. Pero ¿sabes cuál sería mi ideal? Que tú no llegues a la consejería. ¿Me doy a entender? Y para eso tenemos que ser preventivos. ¿Entiendes? Trabajar todas las facetas de prevención. Y un seminario que ayuda mucho en lo preventivo es la Plomada Divina. Así que les animo, ¿ya? Y luego tenemos los tiempos de poda. ¿A cuánto les gustan los tiempos de poda? Vamos al Salmo 90, del versículo 10 al 12. Salmo 90, del versículo 10 al 12 dice: los días de nuestra edad son 70 años. Interesante, ¿no? Si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y yo creo que algo importante es que los tiempos de poda te ayudan a ser cada vez más sabio. Porque los tiempos de poda te llevan a eliminar lo que tienes que eliminar, sacar lo que tienes que sacar, renunciar a lo que a veces no quieres renunciar, pero después cuando te das cuenta del fruto de eso, ¿no? Te das cuenta que era de Dios, que era algo más glorioso, que Dios tenía un propósito mayor. Y yo, en esto de la poda, a nivel ministerial, hemos vivido varias situaciones en las que Dios ha podado cosas que queríamos que Él las podara, pero otras que quizás no, y fueron dolorosas. Pero cuando vimos el fruto de la poda, nos dimos cuenta que realmente era de Dios, ¿ya? Escuchaba a alguien decir que a veces el sembrador se encariña tanto con los árboles que le cuesta mucho el proceso de poda y quiere podar lo mínimo para evitar el sufrimiento del árbol. No está pensando en él, está pensando en el árbol. Y dice que a veces a causa de eso es mejor dejar que alguien pode, ¿sí? Y darle el espacio para que la poda sea correcta, ¿no? Lógicamente él lo decía en un sentido espiritual. Y a veces cuando tú ves esa poda, donde tú le diste espacio al Señor para que Él la hiciera, como que tú dices, oye, pero como que es demasiado, ¿no? Pero de repente empiezas a ver el fruto, el crecimiento que viene después de ese proceso de poda, la mayor cantidad de fruto que ese árbol da, y tú dices, amén. Porque pude ser sensible a esta etapa en el Espíritu Santo. Hace algunos años, como yo les he dicho, nosotros queríamos traer la escuela de familia. Esta escuela nosotros duramos 8 años orando por ella, ¿ya? Haciendo contactos en Suiza, Estados Unidos, Sudáfrica, tratando de mover cosas, orando para que esto llegara, ¿ya? Yo proyecté esto a través de un matrimonio. Este matrimonio, ellos me dijeron, amén, Dionisio, nosotros queremos adoptar esa visión, nosotros sentimos este llamado de parte del Señor y creemos que podemos caminar con esto. Y la verdad que eran dos personas muy inteligentes, muy sabias, muy entendidas, con muchas capacidades. Y yo dije, amén, démosle, vamos con ellos, ¿no? Y empezamos todo este proceso. Después de 8 años nos dijeron, sí, va a la escuela. Esa respuesta fue
Gloria a Dios. Imagínate 8 años orando por algo y ya llegó el tiempo de. Y para resumir la historia, en honor al tiempo, faltando 3 meses para esto, este matrimonio nos comunica que ellos sienten de Dios salir de Jucún. ¿Ya? En realidad ellos estaban viviendo un tiempo de poda. Y yo creo que ellos no resistieron la poda, ¿no? Y deciden salir. Y yo les digo, pero ¿y qué va a pasar con esto? Fueron 8 años orando por esto. Fueron 2 años trabajando por esto. ¿Ya? Y a 3 meses de que esto empiece, ustedes me dicen que se van. Lo sentimos de Dios y bueno, Dionisio, lo sentimos mucho, es nuestra decisión. O sea, yo creo que tú no te alcanzas a imaginar lo que fue ese proceso en mi corazón. ¿Sí? Yo estaba de vacaciones junto con mi familia. Normalmente pasamos las vacaciones en Uruguay, cerca de la casa de Gaby. Recuerdo que justo estábamos en La Laguna, que es un lugar donde nos gusta ir porque es un lugar como de costa, ¿ya? Y estando allí, bueno, cuando yo recibo esta noticia, lógicamente a mí me dio mucha tristeza, ¿no? Y esta tristeza fue muy notoria, porque mis hijos lo notaron. Y eso fue como una señal de alerta, porque mis hijos me dijeron, papá, ¿por qué no estás disfrutando de las vacaciones? ¿No? Entonces fue como, papá está en un proceso, pero no se preocupen que ya vamos a salir, ¿ya? Pero de verdad yo no sabía qué hacer, ¿me entiendes? Esto ya se había publicado, ya se había anunciado, ya se había compartido con las bases, ya teníamos matrimonios que habían tomado la decisión de venir a tomar esta capacitación, o sea, y era decirle a toda esa gente no. Entonces, recuerdo que, bueno, llegó el día de mi cumpleaños, 7 de enero, no se les olvide. Yo me levanto para orar y para ir al gimnasio, aunque usted no lo crea. ¿Ya? Y recuerdo que apenas yo abro los ojos, escucho una voz que me dice muy paternalmente, ¿qué quieres de cumpleaños? Y lo que salió, pero de adentro, así de adentro, fue la escuela de familia. Eso quiero, la escuela de familia. Y después le dije, y si puedes, ayúdame a adelgazar. Pero lo que salió del alma fue la escuela de familia. Y me fui al gimnasio. Cuando regresé del gimnasio, encuentro un mensaje de los líderes internacionales de esta escuela, diciéndome, Dionisio, queremos escuchar tu versión, porque hay algunas cosas que no nos están cuadrando. Y recuerdo que cuando estuvimos compartiendo, ellos me dijeron, ok, ahora entendemos, y entendemos por qué Dios nos decía que este ministerio sí tiene que ir a Latinoamérica. Así que, Dionisio, ¿estás dispuesto a recibir la escuela? Oye, ustedes no me van a creer, les dije, pero a mí Dios me preguntó qué quería de cumpleaños. Y yo quiero que sepan que esta escuela es mi regalo de cumpleaños. Yo sé que es mucho más, ¿me entiendes? Porque es la primera escuela de familia de habla hispana en el mundo, ¿ya? De Jucún, ¿ya? Pero esto ha sido de tanta bendición, pero llegar a esto no fue tan fácil. Fue un proceso. Y en el proceso hubieron podas, hubieron pérdidas, hubieron circunstancias. Y yo creo que muchas veces en cada una de nuestras etapas, a veces hay procesos que tienden a ser abortivos para que se pierda el sentido de propósito. Pero lo que tú tienes que tener la certeza y la convicción es de lo que Dios te habló. Y quiero concluir con esto. Apocalipsis 2, del 2 al 6.
Apocalipsis 2, del 2 al 6 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Vemos una voz de ánimo a perseverar sin desanimarnos, ¿ya? Perseverar sin desanimarnos. Pero si te das cuenta, Dios nos muestra la clave. Las primeras obras. Vuelve al primer amor. O sea, no pierdas el entusiasmo. No pierdas la pasión. Porque, amado, en esto voy a abrir mi corazón con ustedes y con esto concluyo. A mí me es muy fácil hacer lo que siempre hago porque llevo años haciéndolo. Lo que no me es fácil es seguirlo haciendo con el mismo entusiasmo. Y para que ese entusiasmo permanezca, lo que yo necesito es reactivar el primer amor. Y por eso fue que muchos me vieron pasar el domingo anterior. No es que yo voy a empezar de nuevo con Dios, yo llevo años con Dios. Pero lo que yo no quiero que nunca se pierda en mi vida es el primer amor. Es tener esta pasión que me va a llevar a hacer cosas que normalmente no haría. ¿Ya? Es el poder tener la disposición en el corazón de alcanzar aquellos que en otros tiempos quizás yo no alcanzaría. Y es esto lo que a mí me hace también invertir en los míos, en los que amo, en mi familia, en los más cercanos, pero porque sé cuál es mi responsabilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con no perder estas cosas primeras que hubieron en nuestra vida. Yo recuerdo el primer concierto que hicimos con Marco Guilla, ya que empezamos hablando de conciertos, vamos a concluir con un concierto. Pero para este concierto, nosotros estuvimos trabajando 3 días en la adecuación de un estadio. Fueron 3 días sin poder dormir para poder realizar ese concierto. Y mi gran motivación fue en la calle y en el mundo. Yo pasaba 3 días consumiendo drogas, haciendo locuras, ¿entiendes? Y no tenía ningún problema. Pero ahora yo le voy a demostrar a Dios que yo también puedo pasar 3 días sin dormir, trabajando para Él y sentir que esto también es una fiesta. Pero algo que Dios cambia también es nuestra motivación. ¿Entiendes? Y eso está en esa pasión. Entonces, lo que yo te quiero desafiar en esta mañana es que si en algún momento tú sientes que esto se adormeció por algún motivo, no se te olvide que hoy tienes la posibilidad nuevamente de clamar a Él y no normalizar lo que no es normal y empezar a normalizar lo que Dios tiene para ti. Amén. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú estás hablando a cada uno de nosotros.